Soy Pablo Padilla, actualmente soy diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Yo en los años anteriores he participado en el movimiento estudiantil, en Juventud Sin Futuro, en la Oficina Precaria y en el Patio Maravillas. Entiendo que la política tiene varias patas, ahora me toca la institucional, pero entiendo que los movimientos sociales y la sociedad civil también son parte fundamental de la política, de la vida política. ¿Crees que tu paso hacia la militancia en un partido político tiene que ver con cómo la sociedad se ha alejado de la política? Sí, yo creo que el problema que ha habido en este país es que los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, se han ido distanciando gradualmente de la sociedad, fundamentalmente porque vivían en un mundo aparte y no eran capaces de hablar, afrontar e intentar solucionar los problemas de la ciudadanía. Es complicado que una generación como la nuestra entendiera que podía hacer política o que tenía que hacer política cuando desde los medios de comunicación o incluso de las propias familias lo que nos decían era: tú no te metas en política, tú estudia, encuentra un trabajo, la política que la hagan otros. Y es precisamente ese problema, que la política, si no la haces tú, te la hacen otros, y por eso, bueno, pues yo he hecho política o he militado en diferentes sitios. ¿Cómo recuerdas la política antes? Ya lo has dicho un poco, pero con respecto a la sociedad, ¿cómo palpaba la política antes de que surgiera el 15M o con los otros fenómenos de protesta social? Claro, yo creo que antes del 15M había un páramo de representación política, es decir, se podía votar cada 4 años, pero entendíamos yo y miles de personas que eso no era suficiente para garantizar una democracia y un sistema que garantizara los derechos. En ese sentido, yo creo que el 15M supone una explosión en el que mucha gente que estaba en casa sola, que interpretaba que los problemas que tenía eran problemas individuales, hay un cambio en un chip, hay un clic, y empezamos a ver que los problemas son colectivos, y si los problemas son colectivos, las soluciones solo pueden ser colectivas, y ahí cada uno y cada una encuentra las diferentes herramientas donde hacer política e intentar solucionar la vida. Y desde que llevas en esta andadura política más o menos, ¿has notado una reacción en los partidos clásicos? Yo creo que después del 15M los partidos tradicionales intentan incorporar cuestiones de lenguaje, cuestiones de estética que les hagan ser más parecidos a la gente que intenta representar, pero que se quedó en un ejercicio prácticamente de maquillaje. Creo que el 15M se topó con un techo institucional, había un bloqueo, éramos millones de personas en la calle exigiendo o reivindicando unas cuestiones que me parecen que son de sentido común, que no haya desahucios, que los banqueros tengan que pagar lo que nos ha costado o que la educación sea accesible para todos. Después de eso, algunas personas entienden que esa mayoría social que sale a la calle tiene que convertirse en herramienta institucional. Lo que yo he vivido antes de entrar en un partido y después es que algunos partidos tradicionales interpretan como un ataque la mera existencia de Ahora Madrid o de Podemos, porque les han educado. Yo creo que tienen la concepción de que la política es su coto privado, que ahí solo pueden estar quienes han nacido para ellos, o quien viene de una familia que se ha dedicado a ello, o quien ha sido preparado para ello. Yo creo que el 15M, Podemos, Ahora Madrid, las candidaturas de Unidad Popular, lo que hacen es naturalizar la política y decir que política puede hacer cualquiera, que luego ya tendrán que venir los técnicos a poner, digamos, los detalles, pero que tan político puede ser una ama de casa o un jubilado que la persona que lleva 15 años militando en las juventudes de un partido y que luego es capaz de subir a la dirección de los partidos. En ese sentido, yo creo que hay un vuelco o un cambio en la percepción de hablar de entender la política, y ya no es raro desde el 15M ir a tomarte algo a un bar y que la gente esté hablando pues del último recorte o de la última mamarrachada que ha hecho el político de turno. Yo creo que eso es sano para una democracia que, por desgracia, en este país cada vez teníamos de menor intensidad o de menor nivel, y que ahora se está regenerando la vida política. Entonces, para reconciliar, así decirlo, esa afección que existía en la política, ¿no?, respecto al surgimiento de los nuevos partidos, ¿crees que precisamente es responsabilidad de estos partidos, digamos, volver a embaucar a la sociedad de camino a la política, o que han sido los movimientos colectivos y más o menos el trabajo de las trincheras del día a día? ¿Cómo van a ser? Yo creo que los nuevos partidos o las nuevas herramientas son resultado precisamente de ese trabajo de hormiguita que se ha ido haciendo durante muchos años, muchas veces silencioso y silenciado también. Y no se trata tanto de embaucar o de volver a traer a la política, sino de que la política nunca se había ido de la gente, y es intentar conectar esa política cotidiana
es hacer políticos los dolores, ¿no? Hablar de los dolores de la gente, que eso también es política, y yo creo que las herramientas nuevas tienen que ser capaces de conectar y de llevar a las instituciones lo que hablas con tus familias, con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo, pero también, o sea, llevarlo, o sea, ser capaces de conectar, es decir, abrir las instituciones para que entre, pero también para que salga, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las nuevas herramientas han sabido tocar las teclas adecuadas para que la gente se sienta interpelada. Era muy complicado que nadie se viera, o sea, que un joven, por ejemplo, hablando de mi caso, se viera identificado con ninguna de las políticas del gobierno cuando las hacen hombres, además siempre hombres, trajeados, que han tenido una vida muy diferente a la que ha podido tener mis padres o a la que he podido tener yo. Ahora que has entrado más o menos en las instituciones y puedes percibir un poco esa gobernabilidad, ¿cómo crees que afecta esta dicotomía entre nuevo partido y viejo partido? ¿Hay diálogo? ¿Existe una gobernabilidad? ¿Ya no había gobernabilidad antes y la hay mejor ahora? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que las mayorías absolutas del Partido Popular, en diferentes escalas, han sido perjudiciales para tanto la labor parlamentaria como la vida política de nuestro país. Yo, que me han enseñado a ser educado y cordial, tengo un trato amable con los representantes de otras fuerzas. Nuestros proyectos políticos son radicalmente opuestos, tanto en términos económicos, sociales, medioambientales, pero yo creo que hay que naturalizar que la democracia es conflicto, un conflicto de diálogo, de debate, de discusión, y que precisamente es de estas discusiones de donde pueden salir los proyectos que son más útiles y más válidos para la mayoría de la población. Creo que los partidos tradicionales han tendido a criminalizar primero a los movimientos sociales, luego a invisibilizarlos, y con las nuevas herramientas a denostarlas o a intentar ubicarlas en un espacio del imaginario político que la mayoría de la población ve como algo negativo. Yo creo que estos ejercicios de transformismo, cuando se remangan la camisa, no es lo que te permite acercarte a la gente, sino cuando eres gente. Un ejemplo muy concreto: cuando alguien del Partido Socialista o del Partido Popular se hace una foto con gente y la tuitea, es porque está manifestando que no es gente. Yo no voy por la calle haciéndome fotos con nadie porque es que yo estoy con la gente, ¿no? Es un poco la diferencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trato es amable, aunque nos insultan, pero eso también yo creo que forma parte del teatro político. Yo creo que es amable, aunque obviamente hay un conflicto de proyectos. Tiene que ver también con los Claro, los partidos tradicionales tienden a explicar todos sus errores como problemas de comunicación. Y es cierto que hay una parte de incomunicación con la población, pero luego también hay otro que es que cuando tú obedeces antes a los poderosos que a la gente corriente, hay un momento de desconexión, y eso no se soluciona ni haciendo running ni haciéndote fotos, sino que lo solucionas conociendo los problemas de verdad, porque tú los vives o porque te acercas a ellos, y poniendo medidas para solucionarlos, que no sean medidas simplemente de titulares, sino que hay que rellenar esos titulares. Vale. Y por último, ¿cómo ves la perspectiva de cara a las generales? ¿Qué sensaciones tienes ahora en estos momentos que estamos viviendo un proceso que es el de Cataluña, que puede afectar un poco? Sí, o sea, yo creo que estas elecciones generales son fundamentales, no son unas elecciones en las que nos jugamos 4 años, sino que seguramente nos estamos jugando el porvenir de los próximos 20 o 30 años. Creo que vamos a tener la oportunidad de decidir si el sistema político actual se repliega sobre sí mismo, ponen 2 caras nuevas y ya está, o si se abre un verdadero espacio o proceso de participación. Yo creo que no hay nada escrito, por muchas encuestas que pongan a unos o a otros por encima, que hay mucho partido, y que en ese sentido es importante que la gente entienda que es hacer política una campaña electoral tanto como estar en el centro social o en el comedor social de tu barrio, y que no hay que tener ningún tipo de animadversión, aunque cada uno donde se sienta cómodo, a los diferentes dispositivos, a las diferentes maneras de hacer política. ¿Crees que el miedo va a jugar? Creo que hay quienes van a intentar jugar la bandera de cambio, o sea, del miedo, y yo creo que nada nos tendría que dar más miedo de que las cosas no cambiaran.